Hola, buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bien, bien, profe, gracias. Qué bueno, Ángel, me alegra mucho. Profe, Eh, buenas noches, señor Ángel, buenas noches. bueno, entonces, arranquemos pues, ya que no hay gente. Arranquemos pues. Entonces, chicos, voy a compartir la pizarra. La idea del trabajo de hoy sería, mm, vamos a continuar con nuestro tema de análisis de circuitos por nodos y mallas. Yo quiero que ustedes me recuerden, es que tengo un ejercicio pendiente para la explicación, pero Buenas noches. no recuerdo, buenas noches, pero no recuerdo si ya lo habíamos hecho. Entonces, la idea es que ustedes me digan si ya lo habíamos trabajado o no. Se los voy a poner por aquí a un ladito en nuestro tablero y si no lo hemos hecho, pues vamos trabajando. Tarararara. Entonces, tenemos un circuito que tiene una malla por acá. Entonces, vamos a rayar por aquí en negrito. Una fuente. Listos. Entonces, tenemos una fuente por acá de más o menos. Si ya lo habíamos hecho, me avisan por favor y seguimos en el tema. Entonces estará una de 20 ohmios, 6 ohmios, 140 voltios, 5 ohmios y tenemos una fuente de corriente de 18 amperios. ¿Listos? ¿Me recuerdan? ¿Lo habíamos hecho? ¿Sí o no? No, profe, ese no lo Ok. habíamos hecho. Listo, Buenas perfecto. noches. Buenas noches, muchachos. Bueno, entonces, chicos, Está bueno. para los que van llegando y se van conectando, entonces, por favor, recuerden sus micrófonos. La idea es que todos hablemos y aportemos, pero mientras hacemos nuestro aporte, presionamos barra espaciadora. Cuando terminemos, lo soltamos, ¿listo? Para que nos podamos escuchar mejor. De resto, mantener micrófonos apagados. Bueno, entonces, nuevamente, vamos a recordar el paso a paso, ¿listos? Entonces, vamos a etiquetar voltajes y corrientes, ¿listos? Es lo que nosotros decimos, por ejemplo, bueno, a este ladito, pues ya sabemos el sentido de la corriente por el ejercicio, ¿cierto? Vamos a utilizar otro color para que esto vaya quedando como por pasos. Entonces vamos a ir marcando nuestras corrientes, nuestros voltajes. Entonces por aquí tenemos otra corriente que va así, ¿cierto? Por aquí planteemos, a ver, déjenme cerrar esto. A ver, ya ahí tenemos esas corrientes. O sea que en esta malla sería, ¿cómo la planteamos acá? Planteémosla aquí por nodos. Esto aquí dejemos, aquí identifiquemos también los nodos, ¿cierto? Pues también aquí habría un nodo. Eh, este sería otro nodo, ¿cierto? Entonces llamemos a este el nodo A, llamemos a este el nodo B. Y por aquí, este punto llamemos el nodo C, ¿cierto? Si quieren, dibujémoslos aquí con colores. Intentemos, entonces este es el nodo A. Voy a intentar ser lo más claro posible con la definición de los nodos. Este sería el nodo B y vamos por aquí a rayar el nodo C. Si ustedes se fijan, el C pues es el más claro que es la referencia. ¿Listos? Entonces tenemos los nodos A, B y C. Si quieren, marquémoslos con los colores. A, B y el... Disculpen que sea tan didáctico con esto, pero la idea es que quede claro. ¿Listos? Entonces, sigamos planteando las corrientes. Entonces, por aquí teníamos, vamos a rayar por acá, para allá,
corriente. Entonces vamos a decir que simplemente esta sería la corriente en la malla 1. Vamos a decir que esta sería la corriente 3. Pero planteémoslo. A ver, déjenme ver. No sé cómo. Es que podríamos marcar los voltajes y corrientes aparte. Más bien hagamos así. Ya me explico. O sea, marquemos voltajes en las terminales y corrientes. Entonces vamos a trazar ahora las corrientes. Entonces digamos que las corrientes las vamos a trazar de acuerdo a los nodos, ¿cierto? Entonces es decir, cuáles corrientes entran y cuáles salen a cada nodo, ¿cierto? Entonces por aquí tendríamos, en el nodo A, tendríamos una corriente que es la que me está entregando la fuente, que es la misma, ¿cierto? Que va. O sea, es la misma que entra a ese nodo, es la misma que sale. Entonces esta sería la corriente 1. ¿Listos? Aquí en este nodo, entonces lo mismo, tendríamos aquí hacia abajo, está entrando la corriente 1. Por aquí tendríamos la corriente 2. Por aquí tendríamos la corriente 3, ¿cierto? Y por aquí, hacia arriba, estaría la corriente 4. ¿Listos? Entonces definamos los Profe, circuitos. disculpa una pregunta. Ahí arriba de la resistencia de 5 ohmios, ¿por qué no se tiene un nodo? Ahí arriba de la resistencia de 5 ohmios. Se Porque supone sería que... el mismo, digamos, el mismo del B. Sí, exacto. Si quieres, míralo acá. Si quieres, planteémoslo acá y ver, a ver si lo ves más claro. Fíjate tú que este punto, como les rayaba yo por acá, con este azul, es este mismo. ¿Sí lo ves? Míralo, pa. Ya, sí, señor. Si es que Ah, es la ya, misma claro, sí, terminal, señor. Sí, correcto. entonces simplemente tal vez sea más claro si lo pongo aquí en medio. Sí, vale, gracias. Listo. Entonces, tenemos ese nodo, tenemos esas corrientes que van bajando por ahí, van pasando. Vamos a ir mirando cómo lo planteamos, cómo lo definimos. ¿Listos? Entonces, simplemente ya definimos esas corrientes, ¿sí? Vamos a decir que tenemos simplemente una corriente, por ejemplo, esta I4, ya sabemos que es la corriente de la fuente, ¿cierto? Esta I4 es igual a 18 amperios. Y tendríamos esas otras tres corrientes incógnitas, I1, I2 e I3, ¿listos? Que son las corrientes que van pasando pues como por cada una de esas resistencias. Y ahora definamos la polaridad de los voltajes, ¿listos? Que eso también es importante, ¿listos? Entonces simplemente vamos a decir que si la corriente, déjenme utilizar por aquí otro color, entonces vamos a entrar por más y a salir por menos, ¿cierto? Igual acá, si esta corriente viene bajando, entonces esto es más y esto es menos, aquí también viene bajando, entonces esto es más y esto es menos, ¿listo? Entonces ya definimos las polaridades de nuestras resistencias y las corrientes en nuestros noditos, ¿listos? Entonces, eso sería lo primero. Entonces ya pusimos las etiquetas. Tenemos 5 elementos, ¿verdad? Tenemos 5 elementos claramente identificados, 3 resistencias y 2 fuentes, una de corriente y una de voltaje. Ahora, tenemos nuestros 3 nodos, ¿cierto? A, B y C, ¿listos? Ahora, tenemos también por dentro 3 mallas, ¿cierto? Podríamos definir como la malla, malla 1, malla 2 y malla 3, ¿cierto? Bien. Tenemos 2 voltajes variables y miremos aquí por qué. La fuente de voltaje la conocemos, ¿cierto? No conocemos este voltaje, llamémoslo aquí voltaje 1, ¿listos? Y este que está aquí, que llamémoslo, digamos de esta resistencia de 6 ohmios, llamémoslo voltaje 2. Si ustedes se fijan, este voltaje 2 que está en esta resistencia es el mismo que está acá y es el mismo que está acá, porque esos componentes están en paralelo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, solo tendríamos un voltaje, una variable voltaje para esas 3 terminales. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tenemos
Entonces ahora sí, vamos a ir definiendo variables. Voltaje 1, que sería el voltaje en esa resistencia de 20 ohmios, y voltaje 2. Esas serían variables de voltaje. Y tendríamos variables de corriente. Entonces tendríamos corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Esas serían nuestras incógnitas o lo que no conocemos. ¿De acuerdo? Listos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a redibujar el circuito para tener, digamos, claros qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando aquí, sobre todo en los paralelos. ¿Listos? Vamos a borrar este y simplemente lo voy a dibujar nuevamente con esta. Voy a ir de acá a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Listos? Entonces, y nuevamente aquí abajo, voy a borrar por acá y voy a conectarlo así. Resistencia acá, resistencia acá y va al nodo. ¿Listos? De esta forma, entonces, ustedes pueden ver más claro este voltaje 2, que es el que está en ese paralelo, ¿cierto? Y pueden ver más claros los nodos, ¿cierto? Que es los puntos que están interconectando, lo que nos decía su compañero. Tenemos el nodo B, el nodo C y el nodo A. ¿Listos? Entonces ya ahora, con ese cambio de dibujo, llamémoslo así, con esa... Profe, ¿Sí? qué pena lo interrumpo. Profe, una pregunta, si hubiera una resistencia en serie arriba, donde está la línea del nodo B, ya no habría otro nodo, ¿verdad? O sea, acá. Sí, si hubiera una resistencia ahí, sí. Sí, claro, aquí habría un nodo. Ok, gracias. Con gusto. Listos. Bien. Entonces, nuevamente. Turulululum. Focus. Bien. Ahora ya tenemos como nuestro circuito pintado, hemos identificado sus componentes, les hemos dado corrientes, voltajes. Entonces ahora vamos a elegir qué variable es la que vamos a trabajar primero, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a plantear unas ecuaciones en función de unas variables. Ahora, entonces tenemos voltajes y corrientes. Fíjense ustedes que tenemos 3 de corriente y 2 de voltaje. Por lo tanto, es más fácil, evidentemente, hallar nuestras ecuaciones de voltaje. ¿Listo? Entonces vamos a buscar 2 ecuaciones para voltajes. Entonces tendríamos 2 ecuaciones, 2 incógnitas y podríamos despejar. ¿Listos? Entonces, definamos, ya una vez seleccionamos esa variable, vamos a escribir nuestras ecuaciones. ¿Listos? Para escribir nuestras ecuaciones, entonces, lo primero que haríamos sería utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes que en la malla 1 tenemos esa corriente I1 que está circulando por... A ver, déjenme intentar rayar. Es que ya no sé cómo rayar esta vaina. A ver, formato. A ver, tendríamos una corriente I1 que está circulando en este sentido. I1. ¿Listos? Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación de malla? Entonces dijimos que había varias formas de plantearlo, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso lo que voy a elegir o voy a definir es que nosotros tenemos una fuente de voltaje positiva, ¿cierto? Entonces voy a decir que tengo 140 voltios positivos y que el voltaje 1 menos el voltaje 2 van a ser iguales a eso, es decir, esto es 0, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar de otra forma para que se entienda. Tengo aquí una fuente, tengo aquí una resistencia arriba y tengo aquí otras que están en paralelo, ¿cierto? Simplemente este es mi voltaje 2. Y aquí tengo mi voltaje 1. Entonces simplemente me dices, mira, aquí tiene un voltaje
que se debe estar gastando en estas dos resistencias. ¿Listos? Entonces, esa es la forma que vamos a plantear nuestra ecuación. ¿Sí? 140 menos nuestras variables, eso debe ser igual a 0. ¿Dudas hasta ahí o claros? Claro, profe. Bien. Claro. Ahora Bien, bien, vamos a plantear ecuaciones de corrientes en el nodo B. Con esas ecuaciones de corriente despejamos voltajes. ¿Listos? ¿Por qué? Porque nosotros, aquí viene un poco el tema de como más un poquito de criterio personal. Tenemos una fuente de corriente. Entonces, si tenemos una fuente de corriente en esa malla, tal vez sea más conveniente trabajar con análisis de nodos. ¿Listos? Entonces, simplemente vamos haciendo el análisis de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo que más conviene, ¿sí? Tal vez cuando ustedes tienen aquí su fuente de corriente no, y ustedes intentan plantear su ecuación de malla, no es tan fácil despejarla, ¿de acuerdo? Entonces simplemente van utilizando la ley de Kirchhoff que más les convenga, la ley de Kirchhoff de voltajes o la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces vamos a trabajar en el nodo B específicamente, ¿cierto? Entonces en el nodo B decíamos, tenemos, fíjense ustedes en este circuito, por acá viene la corriente 1, ¿cierto? Por acá viene también entrando la corriente 4, vamos a dejarla aquí como 4, que ya la sabemos que es la de la fuente, y saliendo viene 2, corriente 2 y corriente 3. Eso ya lo habíamos también estudiado en la clase pasada, ¿cierto? Cuáles entraban y cuáles salían. Entonces, ya tenemos las que están entrando, las que están saliendo. Bien. Entonces, hagamos nuestra corriente, nuestra ecuación. Entonces, las que están entrando, decíamos que era I1, ¿cierto? Que es la de la fuente de voltaje, que no la conocemos, más I4, que esa sí la conocemos, que es 18 amperios. ¿Listos? Y eso debe ser igual a las que están saliendo. Entonces, I2 más I3. ¿Listos? Ecuación de voltaje simplemente, entonces ahí podríamos despejar variables y decir que esto es igual a 18, igual a I2 más I3, y esta I1 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. ¿Listos? Y yo también podría pasar este 18 al otro lado y decir que eso es igual a 0, ¿cierto? Simplemente estamos haciendo ley de Kirchhoff. Bien, ahora voy a expresar estas corrientes en términos de voltajes. ¿Listos? Entonces, nuevamente, ley de Ohm. ¿A qué sería igual la corriente 2? Voy a mostrarles aquí la corriente 2. Entonces, esta es la corriente que vamos a trabajar ahora. Corriente 2. ¿Cómo la calculo? Pues ley de Ohm, pues, Correcto. Ley de Ohm. ¿Qué te dice ley de Ohm? Corriente igual a voltaje sobre voltaje sobre resistencia. resistencia, ¿cierto? Voltaje, dijimos que ahí teníamos, como esto es el paralelo, entonces tenemos el voltaje 2, ¿cierto? Que es nuestra variable. Y la resistencia, entonces ya sabemos que es 6 ohmios. Listo. Entonces ya tenemos la corriente 2. ¿Cuánto sería la corriente 3? Misma operación. El voltaje es el mismo, están en paralelo. Entonces, voltaje 2, ¿cierto? Sobre la resistencia, que son 5 ohmios, ¿cierto? Y ahora la corriente 1. ¿Cuánto sería la corriente 1? No. 140 sobre 140 20. Sobre 20. 140 sobre 20. Sí, que es el voltaje de entrada sobre la resistencia. No, ¿No? Vendría no, siendo no, 7. no, 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 porque la corriente 1, si no estoy mal, es la suma de todas las corrientes, menos No, lo de la porque fuente, no. ¿no? No, Porque porque es tenemos que la es ley de corriente Ohm. 1, sí, pero tenemos la corriente 1 que nos está mandando, nos manda toda la corriente hasta allá. O solamente vamos a tener en cuenta ahí, porque si el circuito no fuera en serie,
sería una corriente diferente. Pero lo que tenemos en I1 es que está pasando toda la corriente por la resistencia de 20 ohmios y desde ahí se ramifica a los paralelos. No, fíjate que No. ya habíamos dicho aquí arriba que las corrientes que están entrando aquí son I1 e I4. Y 2 y 4, perdón. 4, sí, Por eso no es la Ah. corriente total. ok. Porque la I1 está entrando solo a la resistencia 1. Exactamente. Está entrando, está pasando sola por esa resistencia. La I1 Entonces, solo por la- ley de Ohm, ¿qué nos dice? Sería La 140 Corriente sobre es 20. voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Sí, Entonces, para hallar esa corriente que está pasando por esa resistencia, pues necesitamos el voltaje de esa resistencia, que ya definimos que era V1, ¿cierto? Así lo planteamos. Sobre la resistencia, que es 20. 20 ohmios. Entonces ya tenemos esta ecuación en esos términos. Entonces, déjenme borrar, a ver, aquí qué puedo borrar. Entonces ya sabemos nuestras Profe, variables. profe, Dime. Señora, en función de voltaje, no te entiendo la pregunta, Lady. que si esas ecuaciones las podemos plantear en función del voltaje. Claro, exacto, a eso vamos. Ese es el siguiente paso. Entonces vamos a decir Ok. que esto es 18, entonces aquí comenzamos a pasar. Entonces I2 dijimos que era B2 sobre 6. Más I3 dijimos que era B2 sobre 5. Más, perdón, menos I1 que dijimos que era B1 sobre 20. ¿Listos? Entonces ahora sí ya tenemos dos ecuaciones. Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Listos? Entonces ahí utilizamos el método que ustedes quieran para resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Listos? Entonces, no sé qué se les ocurre. Tenemos simplemente dos ecuaciones ahí. Podríamos operar un poquito esta, factorizar B1 y B2. Me parece viable. Entonces esta ya de aquí no la necesitamos, ¿cierto? Esto ya lo reemplazamos. Y ahora vamos a organizar un poquito esta de acá. Entonces vamos a decir que B2 es factor común de 6 más 5, o sea, el común entre 6 y 5, vamos a decir que es 30, ¿cierto? Y entonces esto sería 5 más 6. ¿Sí vieron? Simplemente estoy factorizando estos dos. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No, señor. Ahí es fácil, ¿cierto? Simplemente estoy factorizando esos dos. Y ahora menos B1 factor de un 20avo. ¿Cierto? Ahí ya lo tengo. Y eso es igual a 18. Y ahora voy a borrar esta ecuación de por acá. Esto que teníamos que era análisis. Esto era todo análisis por acá. Taralalala. Y esta también la puedo borrar porque ya la factoricé. Listos. Entonces, podría pues resolverlo de cualquier método. Simplemente bueno, podríamos despejar aquí en la primera, Por por sustitución podría ejemplo, ser. B1. Despejemos aquí en la primera ecuación B1. Entonces tendríamos que B1 es igual a 140 menos B2, ¿correcto? ¿Todos de acuerdo? Y vamos Sí, a, señor. la primera sí. espera un segundito, perdón. Negro, ya lo llamo que está en clase. Todo bien. Bueno, entonces, B1 140 menos B2.
Perdón, listos. Entonces simplemente ya despejamos B1, vamos a meterlo en esta ecuación. Entonces digamos que esto es 18 igual a, venga, yo no la vuelvo a escribir, simplemente rayemos acá. Entonces vamos a borrar esta parte, que es B1, ¿cierto? Y vamos a multiplicarlo. Esto está multiplicado por B1, entonces vamos a multiplicarlo por 140 menos B2. Bien. Entonces, resolvamos esta parte. 140, chicos, el que tiene el micrófono abierto, por favor. 140 dividido entre 20, eso nos da 14 dividido entre 2, eso nos da 14 entre 2 nos da 7. Aquí sería menos 7, entonces ya se fue este. Y ahora menos B2 dividido entre 20, ¿cierto? Entonces borremos todo esto por acá. Y aquí obtendríamos menos B2 dividido entre 20. ¿Listos? Entonces, este menos, si quitamos el paréntesis, entonces este menos cambiaría este signo de acá y esto nos quedaría positivo. ¿Listos? Y aquí podríamos ya operar. Entonces, esto de aquí adentro, 5 más 6 nos da 11 treintavos, ¿cierto? Entonces 5 más 6, perdón, esto da 11 treintavos. Este 7 que está independiente podemos pasarlo al otro lado, entonces nos quedaría 18. Este menos está restando, entonces pasa a sumar. 18 más 7, ¿cuánto da eso? 18 más 7 sería 25. 25. Entonces aquí tenemos 25, vamos a borrar aquí, de una vez dejamos el 25. 25 igual a. Entonces aquí estamos multiplicando, tenemos B2, si esto sigue siendo factor común, ¿cierto? Entonces B2, factor común de 11 treintavos más un 20avo, ¿cierto? Entonces, resolvamos eso, ayúdenme. ¿Cuánto daría eso? 11 treintavos más un 20avo. Como un denominador, esto sería 60, esto sería 11 por 3, 33. Esto sería 20, ¿qué? No, falso. 11 por 2, 22. Que es 30 por 2. 5 doceavos, profe. 20 más, esto sí sería 3. Entonces esto sería 25 sesentavos. Y tú dices que a esto le sacamos quinta 25, 5 y quinta de 60. 12. 12. ¿No? Sí, claro. 5 doceavos. Entonces, borremos por acá. Entonces todo esto nos dio 5 doceavos. Y borremos todo el resto por acá, que esto ya lo hicimos. Turulululum, turulululum, turulululum. Por acá igual. Y entonces despejemos de ahí B2. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría 25 por 12 sobre este que está multiplicando pasa a dividir. 5. Y esto sería igual a B2. 25 por 12, ¿cuánto es? 600. 300. 300. 300. Pónganse serios. 300, profe, 300. 300. Esto sería igual a 300. Eso sería igual a 60. 300 sobre 5 es 60. 6 por 5, 30. Entonces, B2 sería igual a 60 voltios. ¿Todos de acuerdo o hay alguna duda?
Dijo todas las Ni dudas. para qué más, profe. Todas las dudas posibles. Todas las dudas había así por haber, profe. Bueno, esto simplemente, como les digo, lo va a ir dando la experiencia en hacer ejercicios. Simplemente lo que quiero que vean es que, como el paso a paso, ¿sí? O sea, quiero que nos enfoquemos en el paso a paso de, primer punto, definir las corrientes. Entonces voy a coger mis nodos, voy a hallar mis nodos, entonces, esto es un nodo, esto es un nodo, esto es otro nodo, y defino mis corrientes. Entonces, bueno, tengo aquí una y dos, y esta está entrando, esta está saliendo, ¿listos? Después de que haya planteado mis corrientes, voy a definir mis voltajes. Los voltajes los defino positivo, por donde entra la corriente, positivo. ¿Listos? Entonces, lo que les decía, si por aquí entra la corriente, entonces más, si por aquí entra la corriente, entonces este lado es más, si por aquí entra la corriente, entonces este lado es más, y aquí igual, esta fuente sería más menos si estuviéramos hallando el voltaje de la fuente. ¿Listos? Ahora, nuevamente, ¿qué siguiente paso? Entonces, definir, ya tenemos las polaridades. Vamos a, en este caso, por ejemplo, redibujamos el circuito para verlo más fácil, ¿de acuerdo? Para ver que efectivamente el voltaje V2 era el mismo en esta resistencia, y en esta fuente, porque están en un paralelo. Entonces, si hay necesidad de redibujar el circuito, háganlo. Con eso lo ven más fácil. ¿Siempre? A veces, redibujando un circuito, uno entiende mucho más fácil. ¿Sí? Mucho más fácil. Simplemente es cosa de hacerle ver a nuestro cerebro algo que lo tenga más claro. ¿Listos? Después de eso, entonces, definimos nuestras variables. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos 4 corrientes. Una ya la sabíamos, entonces nos quedaron tres variables. Y teníamos 3 voltajes. Uno ya lo sabíamos, que era el de la fuente, y 2 que no sabíamos. Entonces tendremos 2 variables. ¿Listos? Una vez tenemos variables de corriente y variables de voltaje, entonces definimos hacia cuál queremos ir, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos solo 2 de voltaje, vamos por las de voltaje, ¿listo? Después de que definimos eso, entonces aplicamos ley de Kirchhoff de voltajes y ley de Kirchhoff de corrientes de acuerdo con el ejercicio. Entonces, lo que les decía, yo aquí veo que son 3 mallas fáciles, voy a sacar solo mallas, ¿listos? Ahora, yo aquí veo que hay una malla fácil, pero aquí veo que hay un nodo fácil. Entonces, pum, voy a hacer una malla y un nodo. ¿Listos? Al final, todas las ecuaciones que obtengo son en función de corrientes y de voltajes. Entonces, cualquier camino es válido, incluso la combinación. Puedo hacer solo nodos, solo mallas o mallas y nodos, dependiendo de lo que esté, o sea, de lo que sea más fácil. ¿Qué es más fácil? Eso solo lo van a descubrir a medida que hagamos ejercicios. ¿Listos? Solo lo da la experiencia, ¿de acuerdo? Y una vez, entonces tenemos nuestras ecuaciones, entonces dijimos, vamos a irnos por el voltaje. ¿Cuántas variables tenemos? 2 variables. Entonces necesitamos 2 ecuaciones. Una vez tenemos 2 ecuaciones, resolvemos y listos. ¿Vale? Si quieren, terminemos de hacer este ejercicio, hallemos las corrientes, hallemos el voltaje que falta y validamos. ¿Listos? Entonces, bien. Borremos por acá. Borremos, listo. Entonces, habíamos dicho que ya obtuvimos el primer voltaje, que fue el voltaje 2. Sí, señor, 2 de 60 voltios. Que fue 60 voltios. Entonces, fácilmente podríamos hallar el voltaje 1. ¿Cuánto es el voltaje 1? Pues despejamos ahí sobre la ecuación, sobre la Correcto. misma que ya teníamos. 80 voltios, ¿cierto? Fácil. Si aquí tenemos 140 y aquí 60, entonces a 140 le quitamos 60, nos quedan 80. 80 voltios. Listo. Ya tenemos todos los voltajes de nuestra circuito. Ahora trabajamos con las corrientes. Ya tenemos por aquí nuestras ecuaciones. Entonces, corriente 2.
Nos dice que es, ¿se acuerdan? 60 voltios, ¿cierto? Sobre la resistencia 2, que es 6 ohmios. Es decir, que la corriente 2 son 10 amperios. 10 amperios. Corriente 3. Pues 60 sobre 5 ohmios. Exactamente. El voltaje dijimos que era el mismo sobre la resistencia que son 5 ohmios. 60 voltios sobre 5 ohmios, ¿cuánto nos da? 12. 12 amperios. ¿Listos? Y la fuente, ¿cuánto habíamos dicho que era la fuente? Eso nos lo dieron al inicio en el ejercicio. 18. Que valía 18 amperios. 18 amperios. ¿Listos? Y nos falta la corriente 1, ¿cierto? La corriente 1, hagámosla por acá. Era voltaje 1 sobre 20. Correcto, voltaje 1. Entonces dijimos que voltaje 1 es 80 voltios. Uy, perdón. 80 voltios sobre la resistencia, que son 20 4. ohmios. Eso nos 4 da amperios. 4. 8 y Cuatro entre amperios. 2, 4 amperios. Listos, entonces devolvámonos por aquí. A borrar esta. Vamos a seguir colocando aquí nuestras variables. Entonces, I1, I2 e I3. I1, 4 amperios. I2, 10. amperios. I3, 12. 12 amperios. Ahora, validemos una cosa. Voy a borrar esto por acá. ¿Se acuerdan la ecuación del nodo B? ¿Se acuerdan cómo la planteamos? Sí, Dijimos, profe, decías 18 amperios igual a corriente 2, corriente 3 menos corriente 1. exacto, entonces miren, dijimos que estaban entrando dos corrientes, la I1 Y la I4. y la I4, ¿cierto? Y que estaban saliendo dos, I3 Y 2. e I2. Entonces, eso sería igual a decir que las que están entrando, I1 nos dio 4 amperios, más la otra que es I4, que es 18 amperios. Eso debe ser igual a las que están saliendo, que son I2, que es 10 amperios, más I3, que es 12 amperios. 4 más 18, 22. 10 más 12, 22. Uy. Entonces, validamos que efectivamente en ese nodo la ley de Kirchhoff se esté cumpliendo. ¿Listos? Entonces, eso es, chicos. Ya se nos pasaron nuestros 40 minutos. Es muy rápido. ¿Qué más? Bueno, Profe, sería bueno que nos dejara un ejercicio para listo, practicarlo. perfecto. Por Claro ahí. que sí. Y Porque lo, esto se va Uno como para la... montarlo en la como protoboard la luz. también. Ay, vengan, revisamos eso rápidamente. Es que, chicos, alguien tuvo un problema con el montaje en la protoboard, entonces la idea es que revisemos rápidamente cómo montar circuitos en la protoboard. ¿Listo? Ujú. Vamos aquí a hacerlo rápidamente. Déjenme buscar aquí un ejemplito, creo que este es claro. profe, Dime. lo que pasa es que el compañero Giovanni Guzmán me pidió que lo disculpara con usted porque no pudo llegar a la clase. En este momento está rumbo a la casa, pues en Bogotá, y es un poquito complicado. Sí, claro. Logró acomodar los horarios de su trabajo. Entonces yo creo que a partir de la próxima clase él ya va a estar con nosotros Claro, y claro. en otras clases. Y de Listo, pronto perfecto. él lo llame mañana porque para hablar sobre este trabajo de la protoboard. Ok, Entonces, ok. Listo, sí, no hay problema. Estoy pendiente de lo que ordenen. Bien, gracias. Gracias. Igual recuerden, chicos, que las clases están ahí en YouTube para los que no puedan conectarse. Van a quedar ahí. Entonces, si quieren echarle un ojito, siempre van a estar ahí. Bueno, entonces voy a hacerles, obviamente esto debería ser en el laboratorio, pero dadas las circunstancias, les voy a mostrar
rápidamente cómo haríamos, qué? Montar eso en una protobar. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Sabe el circuito? A ver. Entonces, compartir pantalla. Vale. Estoy de acuerdo. Listos. Entonces ahí están viendo, ¿verdad? Entonces, Señor. primer punto que tienen como que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo está dividida la protoboard? Déjenme rayar por acá. Anotar. Vamos a rayar con este. Listos. Entonces, puntos a tener en cuenta en la protoboard. La protoboard está, llamémoslo así, partida por las mitades. ¿Listos? Entonces, ¿qué líneas tienen continuidad? ¿A qué me refiero yo con continuidad? Es decir, que es el mismo punto. ¿Qué pasa? Es, si yo, por ejemplo, pongo un cable en este punto y pongo un cable en este punto, es como si yo los empalmara. ¿De Sí, acuerdo? señor, como que hiciera un puente. Como si hiciera un puente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente les voy a decir qué líneas tienen continuidad. Entonces, las líneas de acá, esta línea tiene Chingados, esto es difícil, espérenme un segundo. Esta línea tiene continuidad. Sí, Esta línea tiene continuidad. sí. Esta línea tiene continuidad. Y ahí lo de arriba sería el negativo y los de abajo sería el positivo. Esta línea tiene continuidad. Perfecto. Entonces ahora viene otra cosa. Esas líneas normalmente se utilizan para poder energizar el circuito. Es decir, tener unos puntos fijos donde yo siempre tenga mi V más y mi V menos, o mi, digámoslo así, mi voltaje y mi tierra, ¿sí? Lo mismo, es convención, simplemente a su gusto. ¿Qué hace la gente a veces? Por ejemplo, pues la gente a veces coge y hace un puente entre estos dos puntos. ¿Para qué? Para que haya continuidad en toda la línea, ¿de acuerdo? Sí, Y lo mismo, entonces dicen, toda mi línea exterior va a ser positivo, entonces hacen un puente entre este y este. Y toda la línea interior va a ser negativo, entonces hacen un puente entre este y este. Y lo mismo, aquí puentean. Entonces puentean acá y puentean acá. ¿Eso qué significa? Que al final, entonces pongámoslo así, voy a definir aquí entonces mi correo positivo. Voy a hacer una línea. Entonces, ¿qué tendría yo? Que todo el superior puede ser Es muy positivo delgado. y que todo el inferior puede ser negativo. Exactamente. Entonces, si yo cruzo esos puentes, tendría aquí todo positivo, y en el otro, todo negativo y todo negativo. Es una convención que es muy fácil, que se la recomiendo. Ustedes ponen ahí sus cablecitos en su protoboard y ya entonces ustedes saben que ustedes cuando van a conectar su voltaje, conectan en el exterior del positivo, en el interior del negativo y para de contar. Y asimismo cuando necesiten energizar su circuito. Pero hay que entender cómo está diseñada por dentro de la protoboard. ¿Listos? Entonces lo primero sería esas líneas de arriba. ¿Listos? Ahora, entonces nuevamente estas líneas de acá tienen igual continuidad, ¿listos? Entonces, como ustedes lo están viendo ahí representado, cada columnita de esas tiene continuidad, ¿listo? Es decir, sí. que si yo necesito, por decir algo, voy a intentar aquí pintar una resistencia. Entonces, si yo tengo por aquí una resistencia, uy, quedó muy grueso esto. Profe. Y lo voy a conectar a esta terminal, ¿listos? Entonces, de esa misma línea yo saco la otra pata de la resistencia y conecto por acá. La otra, ¿sí? Para que vayan en serie. Exactamente. ¿Cómo conectaría, por ejemplo, resistencias en paralelo? Entonces, por ejemplo, entre este punto, aquí está mi resistencia, y este. Y comparten los y mismos. por acá, entonces voy a conectar las otras terminales. ¡Pum! Ahí están en resistencia. ¿Listos? Paralelo. En paralelo, perdón, en paralelo, gracias. Entonces, ojo, ¿listos? Importante, no toda la línea es continua,
sea, esto Sí, no. en la mitad se divide. La mitad, esta es continua y esta es continua. Listo, aquí está partido. ¿También podría hacerse un puente ahí, profe, o no? Claro, tú puedes hacer los puentes que consideres. Simplemente esta línea que tiene la protobar acá se usa Con un cable para más pequeño. conectar integrados. Cuando tú estás trabajando con circuitos integrados, los montas en esta parte. Esto tiene la medida exacta para que los circuitos integrados encajen ahí. Ok. Por eso es que viene abierto, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, pero podríamos hacer el ejercicio que nosotros le enviamos ayer, pues montándolo ahí como con conexiones, o no se puede, o dijo muy complicado el tema, Muy tarde. o muy tarde ya. no, O lo hacemos el hacemos. No, chicos, los que quieran, si quieren, pues voy a terminar la clase acá. Si alguien quiere quedarse para esta explicación, simplemente pues lo mismo, vamos a hacer un caso práctico de ejemplos. Entonces voy a terminar la clase acá, permítanme un segundo, voy a detener la grabación.